No Bueno. necesita usted ninguna sustancia psicotrópica para acompañarnos en este recorrido. Vamos al tren de la ferroviaria, Ok. que fue un monumento también que se le faltó muchísimo al respeto. Yo recuerdo que en la alcaldía de Falqués Aguilar había una valla del municipio tapando el tren. Mm. Y todo el tren era basurero prácticamente. Adentro del tren, afuera del tren, en ese redondel, era todo basura. Luego ese tren lo sacaron y lo pusieron por la universidad y estaba cayéndole ya lama, óxido y toda la movida, hasta que por exigencia de la gente, porque ya le dijeron, señor alcalde, póngase pilas con el tren, o sea, comenzaron a sacar fotografías de que ya lo estaban reparando. Y luego pues ya anunciaron la plaza, la ferroviaria, donde está ahora mismo reposando el tren, restaurado. Eso fue, yo creo que esa ha sido una de las pocas obras de Darío Macas en relación al tema del ornato de la ciudad, más allá de todo lo que estaba haciendo. Y bueno, contando también lo de los comerciantes y el mercado, que fue ya pues la acción más grande que ha hecho Darío Macas, pero el tema del tren también fue un puntal en su carrera política. Creo que eso fue un acierto, porque ahí es más allá de recuperar una estructura, fue una recuperación de identidad, hermano. Claro. Una recuperación de identidad, de historia machaleña, porque desde que el ferrocarril en 1900 estuvo dentro de la ciudad, fue magistral, fue tan importante para el comercio, para el desarrollo machaleño. Entonces, fue un elemento fundamental que muchos machaleños lo recuerdan, y dejarlo así en el olvido como cualquier artefacto de línea blanca, cualquier refrigerador vieja, cualquier televisor, no vale. Claro. Y me hiciste de acuerdo con eso de que lo tuvieron en la UNMACH. Estaba jugando el campeonato de la Universidad Técnica de Machala. En las canchas, pues no del estadio, se nos va la pelota por el otro lado. Y habían de esos panitas que trabajaban ahí en el bienestar estudiantil, que corrían a verla de una. Entonces el pana creo que estaba medio dormido, yo corro a verla, para treparme a la pared, y veo a lo que yo, así como este man de Gigantes, ¿cómo se llama? El de la película. Hay una película que hay unos robots y toda esa vaina, y los manes... Transformers. No, y los manes... Gigantes de acero, así. Ya. Que el man encuentra al robot ahí enterrado y todo. Así, brother, yo cojo, me trepo, ¡pum! Lo veo al ferrocarril ahí, hermano. Estaba atrás de la cancha. Entonces, lo veo, y me chocó, pues, porque yo cruzaba por la línea férrea, por el ferrocarril, la avenida ferroviaria. Entonces, lo veía ahí. Y ahora verlo ahí botado, todo, era como que nos decíamos, ayúdame. Y no podía ayudarlo. Hablaste, estás en un viaje más fuerte que el que la gente se está pegando ahorita en la chiva de qué pasó ayer. Oye, hay que recordar un punto, verás. Cuando estuvo ubicado el ferrocarril ahí en la avenida ferroviaria, en medio, porque no estaba ahí como lo conocemos ahora, sino en la mitad, existieron muchos accidentes. ¿Sí recuerdas eso? Que ahí Claro. se pegaban muchos carros, había gente que venía borracha, había gente que se despistaba o demás puntos, pero plum, se chocaban ahí, murió mucha gente ahí, loco, murió muchísima gente en ese monumento. Y no sé si recuerdas, saliéndonos un poquito de contexto, antes esa vía ferroviaria era desolada, pues hermano, puro monte, no había comercio como ahora la conocemos. Más allá había una caseta de agua. No sé si recuerdas eso. No, ahí ya no llegué. Llegando a la universidad casi, del terminal, unos pasitos más allá, así. Había una no, miento, del terminal más acá. Casi me lleva el micrófono. Del terminal más acá, había una caseta de agua. Y en esa caseta era cerrado así. Y se pegaban también full carros. Hasta que llegó pues el pana Falqués Aguilar, comenzó a regenerar todo eso. Y se hizo pues lo que ahora es la avenida ferroviaria.